Según datos de Naciones Unidas, en 70 años más recién habrá igualdad de salarios y en 81 años más igualdad de género. Hablamos de mujeres hoy en Hablando de. Y para conversar sobre este tema estamos junto a la senadora Lili Pérez, senadora de Valpo Cordillera. Muchísimas gracias, senadora. Gracias a usted por la invitación. Impulsora además de varios proyectos que tienen que ver directamente con el tema que estamos conversando hoy, que es el tema de la mujer, así que vamos a conversar sobre ello. Y también estamos junto a Marinés Salamanca, ella es representante en Chile de ONU Mujeres. Muchísimas gracias por la invitación. También. Gracias. Vamos a hacer aquí en este programa una radiografía a cómo estamos hoy respecto a la igualdad de género, respecto a los proyectos de ley que están acá en el Parlamento y también la visión que tiene ONU Mujeres respecto a cómo ha sido este paso quizás un poco más lento de lo que se espera de la evolución también de la igualdad de género aquí en Chile. Senadora, ¿cómo son los proyectos que se están discutiendo en este momento que tienen que ver directamente con la igualdad de género? ¿Qué es lo que se está discutiendo al interior del Senado? Nosotros queremos mejorar la legislación de lo que ya hemos avanzado. Ahora tenemos ley de violencia intrafamiliar. De pronto uno cuenta esto y la gente ve como que era obvio tenerla. Y usted sabe que no es obvio tenerla. Nos costó años sacar estas leyes adelante. La ley de femicidio en Chile nos costó, es una ley que primero fue rechazada y después repuesta, después de un año de haberla perdido. Y la repuso el gobierno del presidente Piñera. Yo recuerdo haberle insistido que repusiera la ley y así fue. Pero salió ¿por qué? Porque un grupo de senadoras, entre ellas Adriana Muñoz, senadora electa por el PPD y quien habla, en ese minuto hicimos una alianza las dos para poder sacar esta ley adelante. Así también con el postnatal extendido prácticamente a 6 meses, así también con las leyes de violencia intrafamiliar, de acoso sexual y laboral, en fin. Todos estos proyectos de ley han dado cuenta de un proceso que hemos tenido en nuestra sociedad y también ha sido resultado de un trabajo no exento ni de polémica, ni exento de mucho prejuicio muchas veces. Estos ya no son temas de mujeres, son temas de nuestra sociedad. Es importante que hoy día veamos que los partidos políticos, la mayoría de ellos, reconocen, ¿cierto?, el rol que tiene la mujer en la sociedad, pero a pesar de eso, cuesta hoy día todavía lograr hacer entender que estos proyectos nos importan a todos. Por ejemplo, estamos con un proyecto nuevo, que un grupo de senadoras somos todas coautoras, de un proyecto de aumentar medidas o más bien dar nuevas medidas cautelares a aquellos que son agresores en materia de violencia intrafamiliar, que tú lo debes conocer, que es el de la tobillera electrónica, para que sea considerado dentro de las medidas cautelares. Bueno, está dentro de los listados del trámite legislativo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Lamentablemente está a la fila, a la cola, por decirlo de alguna forma, de una gran cantidad de proyectos efectivamente sin urgencia. Y eso hace que proyectos que son tan importantes vayan quedando rezagados, porque hay muchos otros proyectos que de pronto el Ejecutivo, que es el gobierno, les va poniendo la urgencia. Entonces tenemos el tema de las medidas cautelares, que está ahí en veremos, y tenemos otros proyectos que van en la línea de mejorar todo lo que sea, ir terminando con la burocracia de alguna forma, en términos de las denuncias, en términos de las medidas cautelares, en todo lo que dice relación con el postnatal, que también sea sin ningún tipo de discriminación y que los hombres, que también tienen el derecho, también lo ejerzan, porque tenemos una gran cantidad de hombres y todas las cifras dicen que es un porcentaje muy ínfimo de hombres los que están ejerciendo el derecho parental, digamos, del postnatal para los hombres. Y también, por otra parte, decir algo re importante. Cuando sacamos el acuerdo de vida en pareja, que ha cambiado de nombre muchas veces, ahora el Pacto de Unión Civil, muchos nos dijeron de que esto iba a desfavorecer el matrimonio o solamente iba a favorecer el matrimonio de personas, o la unión más bien de personas de un mismo sexo. El registro civil ha confirmado lo que muchos decíamos, que esto ha favorecido más de un 70% de parejas heterosexuales y que fundamentalmente las mayormente protegidas por este acuerdo de vida en pareja son las mujeres que estaban en una situación de indefensión en parejas constituidas pero sin ningún derecho. Y por lo tanto yo diría que todos estos proyectos que en algún minuto causaron escepticismo, sobre todo en las cúpulas
políticas partidistas y en algún grupo de la población, sobre todo a nivel de élite, finalmente han ido demostrando que no se perdió ni el valor del matrimonio. De hecho, el aumento de número de matrimonios en la juventud ha aumentado, no ha disminuido, según la cifra del registro civil los últimos 5 años, y simultáneamente el Pacto de Unión Civil ha ayudado a que mujeres que antes estaban absolutamente desprotegidas, hoy día tengan una protección de sus derechos y deberes frente al Estado. María Inés, ¿cómo ha sido la evolución? Porque tenemos la mirada desde el interior del Senado, pero también, ¿qué radiografía tienen ustedes como ONU Mujeres? Hay datos, por ejemplo, sorprendentes, estudios que han mencionado ustedes mismos, que señalan que en 70 años recién se van a igualar los salarios, que en 81 años recién va a haber igualdad de género. Bueno, hay un diagnóstico global y aquí ese dato corresponde a un informe del Secretario General de Naciones Unidas que indica que de aquí a 81 años más vamos a alcanzar la igualdad de género y un poco más de 70 años en alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y así otros datos que tienen que ver con distintos tipos de brechas, ¿no?, entre hombres y mujeres. Pero que esta cifra, incluso también con el World Economic Forum, cuando hay crisis, incluso el avance para reducir ciertas brechas va a ser mucho más lento. En un contexto también de crisis financiera, en un contexto de crisis internacional, también los avances que ya son lentos, podemos caer en un riesgo de que sean aún más lentos. Entonces, por eso queremos desde ONU Mujeres poner un énfasis también en acelerar el paso, ¿no?, hacia el llamado de Naciones Unidas también a ponerle urgencia también a distintos proyectos de ley también, ¿no?, porque para alcanzar la igualdad sustantiva, que llamamos la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, por una parte está toda la dimensión legislativa y por otra parte cómo eso se traduce en la implementación de esas leyes en la práctica, ¿no? Y necesitamos avanzar mucho más rápido también en estas leyes también que la senadora está mencionando. ¿Y de qué forma cree usted que va a facilitar este proceso la ley de cuotas? Que ya vamos a ver flamante, usándola ahí en noviembre del 2017. Es una indicación que no es perfecta porque en el fondo lo que hace, todavía tenemos que ver cómo va a resultar, porque en el fondo es una indicación de cuota a nivel de las listas, ¿cierto?, de la presentación que hagan los partidos de las listas de candidatos. 40% más de mujeres candidatas. Pero vamos a ver cómo va a funcionar y en la práctica cuál va a ser también la voluntad política real también de los partidos políticos en que esto resulte de verdad en un resultado positivo también en el Parlamento, ¿no?, en cuanto a participación de las mujeres en el Parlamento. Hay distintos países donde tienen distintos tipos de indicaciones de cuota. Digamos que acá tampoco es la perfecta, pero sí entendemos que son medidas que son temporales y que ayudan. Siempre explicamos también que estas son medidas correctivas, que es la fórmula para avanzar en términos de participación política de las mujeres. No sé si les ha llamado un poquito la atención los últimos días, salió un editorial en un diario no hace mucho, y como que hay un cierto ruido, lo conversábamos con Marcela Ríos de PNUD, pues nosotros en Amplitud, que yo soy presidenta del partido, Amplitud, que es un partido pequeño de oposición, que es un partido que todavía no lleva un año de existencia, hicimos ya el primer taller para nuestras candidatas a diputadas y a core, y entre los expositores del taller estuvo Marcela Ríos de la PNUD, que llevó todo un diagnóstico con cifras, datos duros. Y nos llamaba la atención que ya hay un cierto ruido de algunos dirigentes políticos, hombres, diciendo que es posible que haya que hacer una ley express, que a lo mejor no se va a poder lograr esta cuota del 40%. Yo realmente nosotros no, estamos espantados con esa posibilidad. Los partidos políticos tienen que tener la misión no solamente de atraer y convocar a mujeres, sino realmente impulsar a que haya mujeres que sean candidatas y segurizarlas. Y una forma de segurizar a las mujeres precisamente con talleres, con charlas de capacitación, porque en general las mujeres, ¿no? Si tú vas a una asamblea partidista y dices, por ejemplo, aquí el Salón de Honor, si tú tienes un consejo general del partido político, dice, ¿quiénes de ustedes están disponibles a ser candidatos o candidatas? La mayoría de los que paran el dedo son hombres. Pero si tú viste el camarógrafo, dice yo, estaría puesto. Pero las mujeres, en general, como que se la piensan más y se pucha, ¿qué va a decir mi marido? ¿O qué va a decir mi pareja? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué hago con los niños? Lo que conversábamos antes dentro del programa. Claro, porque es la mujer hoy día la que, no hoy día, siempre, la que se hace cargo y tiene tantos otros roles.
es muy importante, porque los partidos políticos de la boca hacia afuera, que las mujeres son tan importantes. Mónica ha dicho algo súper importante, la ley de cuotas. Pero cuando votamos la ley de cuotas, hay que ver quiénes votamos a favor y quiénes en contra. Hay muchos partidos políticos enteros que lo votaron en contra. Y muchas mujeres que lo votaron en contra. Muchas mujeres que la votaron en contra. Entonces es un contrasentido. Porque si tú realmente quieres que hayan más mujeres, porque todos los que creemos que las mujeres hacen un aporte y podemos cambiar de alguna forma el mundo, es porque sentimos que la mujer hace un aporte distinto al hombre, complementario, como tú le quieres decir. Yo no estoy diciendo que seamos mejores. En algunas cosas sí, vemos cosas que los hombres no ven. Exacto. En la política yo creo que las mujeres somos capaces de ver ciertas cosas invisibles que los hombres no alcanzan a ver. Somos más polifuncionales también. Pero estoy convencida de que aquí hay un tema de coherencia también política. Muchos que hablan mucho de la maternidad, de la familia, del rol de la mujer, pero que cuando llega el momento de la decisión política, que es finalmente la que impulsa los grandes cambios, se echan para atrás y dicen, pucha, pero tantas mujeres, vamos a tener que empezar a llamar a las hermanas, a las señoras, así empiezan los temas. Y digo, pero ¿por qué se preocupan tanto? Y cuando son los hombres, a ellos no les importa llamar a todos sus amigos. Claro. Pero cuando es con mujeres, empiezan ya los problemas. No, es que la dirigente acá es muy conflictiva. ¿Has fijado? Siempre las mujeres son muy emocionales. Claro, está muy emocionales, muy conflictiva. Hay todo eso, y eso no se resuelve con leyes. Es un tema de educación. Y mientras nosotros en un país como el nuestro no tengamos desde niños pequeños una educación, por eso a mí me violenta cuando hay gente que dice yo no creo en la igualdad. Para mí es una igualdad de trato. Nosotros creemos en la igualdad de trato, igualdad de oportunidades, pero obviamente somos iguales en derechos y en deberes. Y una igualdad de derechos y deberes es que las mujeres, al igual que el resto de los hombres y mujeres, tenemos que tener los mismos tratos y el mismo reconocimiento en términos del aporte que hacemos. Bueno, ustedes tienen una campaña además que empezaron hace poco y que tiene que ver mucho con la educación, de cómo educamos también en el respeto a la figura de la mujer, en cómo cruzamos las cifras de que las mujeres en promedio trabajamos quizás 3 horas más que los hombres, y cómo también le enseñamos a los niños a respetar a las mujeres desde esa figura, no desde que el caballero respeta a la dama, que era un paradigma pasado, sino que tú y yo somos iguales. Sí, bueno, hay uno de los mensajes claves que hay, sobre todo en el área de, no solamente el tema del empoderamiento de las mujeres, sino que también cuando trabajamos la parte de eliminación de la violencia contra las mujeres, vemos como algo clave incorporar al sistema educativo. O sea, lo que aquí ha dicho la senadora es totalmente correcto y vemos como que el trabajo con las escuelas y liceos es un trabajo pendiente y tiene que haber una incorporación real de estos temas en el sistema, pero no como una cosa como extraprogramática, como una carga curricular, sino no como algo adicional, sino que tiene que estar integrado. Y hoy día vemos como una de las estrategias fundamentales para eliminar la violencia contra las mujeres, incorporarlo en el sistema de educación. Y eso lo tenemos con varios estudios. Acabamos ahora también nosotros estamos lanzando un informe en conjunto con UNICEF, también cómo trabajamos el tema de la prevención de la violencia y trabajar con las escuelas. Hay un campo ahí de desarrollo y ahí también los ministerios de educación de América Latina y el Caribe tienen que empezar a incorporar estos temas desde la primera infancia, por decirlo así. Otro trabajo que estamos haciendo es tenemos un programa para el desarrollo de autoestima, trabajamos con niñas y adolescentes y ha sido muy interesante trabajar con escuelas. Es súper importante lo que tú estás diciendo, porque hace poco yo estaba leyendo un estudio que hablaba de la baja autoestima que tienen las jóvenes chilenas. Sí. Es impresionante, no recuerdo en este momento la cifra, pero es impresionante la poca autoestima que tienen las mujeres. Y se relaciona con el embarazo precoz. Totalmente. Porque a baja autoestima, más facilidad tiene esa chiquilla de 14, 13, 15 años de tener relaciones con un pololo transitorio, que no, ni siquiera es el amor de su vida, claro, por un tema de apego, de sentir amor en un momento, o sea, está absolutamente relacionado en todos los estudios. Y los estudios que tenemos respecto al embarazo adolescente, la conducta también, el embarazo prematuro, también esa mujer va a tener mucho más riesgo de vivir un ciclo de violencia en su vida y con mayores dificultades de salir de ella. O sea, son temas que van todos
los puntos conectados. De la mano. Claro, y el programa, por ejemplo, que tenemos el trabajo de la autoestima, de liderazgo, cómo empoderamos a nuestras niñas, también tiene que ver cómo de aquí al 2030 nosotros tenemos más mujeres también en puestos de toma de decisión. Bueno, claro, es muy bajo además la presencia de mujeres en empresas, en cargos directivos. En distintos es ámbitos, muy bajo, ¿no? el 5,4% de hecho. Sí. Vamos a conversar de eso, ¿les parece? Perfecto. Vamos a hacer la primera pausa en hablando de, y vamos a volver conversando de, no solamente de las mujeres, de cómo estamos viviendo la sociedad chilena, porque la mujer es una parte, pero el hombre tiene que estar comprometido para que la mujer pueda ser una mujer empoderada, una mujer sana. De eso estamos hablando aquí en Hablando de en TV Senado. Ya volvemos. Las mayormente protegidas por este acuerdo de vida en pareja son las mujeres que estaban en una situación de indefensión en parejas constituidas pero sin ningún derecho. De aquí a 81 años más vamos a alcanzar la igualdad de género y un poco más de 70 años en alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y así otros datos que tienen que ver con distintos tipos de brechas, ¿no?, entre hombres y mujeres. Exactamente, de regreso aquí en Hablando de, estamos junto a la senadora Lili Pérez y también estamos junto a María Inés Salamanca, ella es representante en Chile de ONU Mujeres. Estamos haciendo, como decíamos al principio, una humilde radiografía desde la mirada del Senado y de ONU Mujeres respecto a cómo está la sociedad chilena en este plano. Y llama mucho la atención, y estábamos hablando para retomar el tema, el problema que tenemos con la autoestima de las jóvenes chilenas y también el problema que se les suscita a las mujeres cuando están insertas en el mundo laboral y cuando deciden, por ejemplo, ser mamás. ¿Cómo es la visión que tienen ustedes? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Y qué es lo que todavía falta, a juicio de ambas, respecto a la maternidad cuando las mujeres trabajan? A ver, yo creo que un elemento clave es trabajar el tema de la corresponsabilidad. Acá necesitamos repartir un poco más lo que son el trabajo del cuidado. Y estamos hablando no solamente del cuidado del trabajo doméstico, sino también el cuidado de niños y niñas, el cuidado de adultos mayores, también una sociedad también que envejece, ¿no? También va a ser uno de los grandes desafíos para un país como Chile. Hoy día vemos a partir de datos que tenemos, las mujeres destinan 2.5 veces más que los hombres en lo que es el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado. Entonces, si no trabajamos eso, ¿cómo podemos tener más mujeres en puestos de toma de decisión? ¿Cómo podemos tener más mujeres participando en organizaciones sociales, más mujeres participando teniendo un empleo formal? Entonces, así un suma y sigue. Ahí yo creo que tenemos que impulsar mayor trabajo, promover una mayor corresponsabilidad, mucho más trabajo, alianzas público-privadas para poder lograr un balance también en eso. Hay empresas hoy día que en el mundo que están avanzando también con metas de tener una empresa 50-50, por ejemplo, y por ejemplo tener un sistema de cuidado infantil disponible no solamente para las mujeres, sino que también para los hombres, que muchos hombres hoy día también están pidiendo también sistema de cuidado infantil, en fin, pero necesitamos avanzar muchísimo más en ese ámbito. Hay un tema que es clave y que son las salas cuna. Hace como unas 5 semanas atrás hubo un encuentro de un grupo que se llama Grupo 3, el cual yo fui invitada, que son mujeres, un grupo de mujeres empresarias y mujeres también que en alguna oportunidad hemos sido parte de comisiones presidenciales para analizar los temas de mujer y trabajo. Y un equipo formidable, en el cual se ha planteado algo que muchos de nosotros venimos años planteando, pero mientras tú no seas gobierno, tú, una vez más hay que decirlo a través del Senado, que los parlamentarios este tipo de proyectos son inconstitucionales, no sacamos nada con presentarlo porque no podemos presentarlo. Muchas veces la gente nos pregunta y como también hay gente inescrupulosa que ofrece cosas que después no puede cumplir, entonces es bueno que la gente una vez más decírselo. Esto lo que se trata es que la sala cuna no es un tema de porque tengas trabajadoras mujeres, ¿cierto? Sino porque tienes trabajadores. Entonces todavía tenemos una gran cantidad de empresas donde no contratan más de 20 mujeres, en la práctica llegan hasta 19, para no tener que hacerse cargo de esa lacuna. Sí. Lo que nosotros estamos planteando desde hace mucho rato, y este grupo lo reafirma una vez más, es
que esto sea con cargo del empleador, pero también del Estado. El Estado tiene un rol ineludible, o sea, en el fondo algo tripartito, el trabajador, el empleador y el Estado. No tiene que depender la mirada puesta en cuántas mujeres tú tienes trabajando en una empresa, sino que da lo mismo. A lo mejor puedes no tener ninguna, a lo mejor puedes tener 2, pero el hecho que hayan personas que tienen hijos es lo que tú tienes que garantizar, que haya sala cuna disponible. Es una realidad enorme que tenemos mucha gente que trabaja fuera del hogar y muchas mujeres que trabajan fuera del hogar y que tienen que hacer turnos o dejar sus hijos al cuidado de cuidadoras o de vecinas, porque el jardín o la sala cuna está hasta las 4 y ellas están trabajando hasta las 5:30 o hasta las 5 y tienen que correr entre medio. Cuando esto es algo, como bien tú decías, de hombre y mujer, es un tema de corresponsabilidad. Eres padre o eres madre. Entonces, mientras no tengamos bien resuelto como país la cobertura total, y esa es una de las críticas que yo le hago al actual gobierno, que nosotros debimos haber empezado el tema de educación por abajo. Salas cuna, educación primaria, o sea, la educación básica, educación secundaria, con toda la cobertura del mundo y la gratuidad total, en términos de los uniformes, del traslado, pero no poner la gratuidad en la educación superior cuando ya hay otras cosas que empiezan a tallar, que ya está el mérito, hay padres que sí pueden pagar la educación superior de sus hijos, pero la sala cuna es donde se pueden acabar las diferencias. Porque un niño o una niña que va al jardín infantil o a la sala cuna, cuando entra a la educación básica, se para frente a la vida de una manera distinta a un niño que no lo tuvo. Entonces ahí es donde tú apuntas a la igualdad de oportunidades, de condiciones, de trato. A mi juicio es así. Y ahí es donde tenemos una cuestión súper gruesa, que tenemos que tener sala cuna para todos los trabajadores, para todos, sin distinción. Da lo mismo si es una empresa pública, del Estado, una empresa privada, da lo mismo de tu trabajo. Yo me pregunto esto, como mamá también, sí. ¿Por qué el tema es tema cuando vemos que sale en la prensa una diputada, por ejemplo, que lleva al Parlamento a su hija? O como veíamos hace unos años atrás, me acuerdo la diputada Rubilar también, sí, que ya en el llevaba coche con su su coche, guagua, daba papa. ¿Por qué ahí es tema? No ¿Por qué es tema. tan invisible el tema de la mujer al interior de las empresas y es tan visible cuando es en política? ¿Qué nos está pasando? Que no nos damos cuenta o no somos lo suficientemente corajudos para sacar a la luz pública realidades que hay dentro de las empresas. Me refiero a la hora de amamantamiento, a poder retirarse más temprano, a que las mujeres no tengan miedo de decir, ¿sabes qué? Me voy, tengo mi hora de amamantamiento, si no pierden, y esto es legal, Linda, y me voy. Pierden la pega. Si hay un tema, mira, aquí en nuestro país tenemos empresarios que son tremendamente responsables y jugados por la mujer. Pero después hacen la estupidez de regalar una muñeca inflable y borran de una plumada todas las buenas iniciativas. Pues eso es verdad. Entonces aquí no se trata de que estemos exagerando, porque los que han salido a criticar... Estamos hablando de hechos concretos. Son hechos concretos y los pocos que han salido a criticar son hombres, que dicen, no, pero ¿para qué le ponen tanto color? Si no es ponerle color. Lo que pasa es que cuando uno ve el proceso que hemos tenido en nuestro país para sacar adelante estos proyectos de ley, que hoy día son leyes de la República, pero pucha que nos ha costado años. Y no ha sido por mayorías aplastantes, ha sido porque hemos ganado por 1 voto, por 2 votos, por 3 votos, han sido cosas circunstanciales. Entonces, cuando es así y de un plumazo te borran esto, entonces obvio que hay que poner el grito en el cielo, porque son esas las cosas que nosotros tenemos que evitar, son esas imprudencias, son esas, lo que un poco tú decías como una mujer, que son esas faltas de prudencia, de falta de lenguaje, que es un tema que a todos nos tiene que importar. Entonces lo que tú dices es muy importante. Hay muchas empresas que están haciendo una buena pega. De hecho, una vez al año se premia a las empresas que mejor trato, ¿no? Laboral. Y todo el mundo quiere trabajar ahí, claramente. Y que todas las mujeres quisieran trabajar ahí. Sí. Pero también pasa con un tema de por qué hay tantas otras empresas que no lo hacen. Si esas mismas empresas después en las encuestas tú ves que la productividad de la mujer dicen que es mucho más alta, o por qué una mujer no podría llegar a las 7:30 de la mañana a veces a la pega, o a las 8 si dejó a sus niños al colegio, e irse 1 hora antes para poder llegar a la hora que llegan o recoger a sus hijos en el colegio. Es un tema de acuerdo. Yo también creo que hay un problema no solamente de las empresas, también hay un problema legal de los gobiernos de turno. Cuando tú tienes reformas laborales que son tan poco flexibles, esa poca flexibilidad, ¿quiénes son los más perjudicados? Las mujeres y los jóvenes. Y la gente mayor, porque la mujer si tú le dices, no, mira, es que la jornada es esta, y si el sindicato te dice que no, no,
ahí también es una cuestión en contra, porque tú perfectamente podrías negociar, mire, yo voy a llegar media hora antes, pero me quiero ir media hora, o sea, media hora antes también en la tarde. Esas son cosas que se pueden lograr. Entonces yo creo que aquí hay una sumatoria de errores entre reformas mal llevadas adelante y también un mal ambiente, digamos, dentro, todavía esto es visto como temas de mujeres y no temas de la sociedad. María Inés, ¿cómo es la visión de ONU internacional hacia Chile respecto a este tema, respecto a la mujer trabajadora, mamá? Sí, hay un dato que preocupa más, que, bueno, que hay una tendencia también, y acaba de salir un estudio del panorama social de la OIT, donde hay una preocupación del nivel de empleo de las mujeres. La tasa de desempleo femenino está aumentando. Con empleos informales además, que son los que toman más las mujeres. Y en el caso de Chile, ese 48% es un porcentaje muy bajo comparado con el resto, incluso de otros países de América Latina. La brecha salarial también es otro dato que es preocupante. En el mundo es un 24% la brecha salarial entre hombres y mujeres, en Chile es de un 30% y en América Latina es de un 19%. Entonces, hay algo que necesitamos avanzar muchísimo más en términos de los derechos de las mujeres en el ámbito del trabajo. Hay muchísimo por hacer, hay poca discusión en términos de avanzar también en un diálogo mucho más fuerte, alianza público-privada. ¿Y quién tiene que proponer eso? Porque ahora tenemos un Ministerio de la Mujer. Ahora tenemos un ministerio que tiene mucho más, digamos, posibilidades y atribuciones para poder hacer estas fiscalizaciones y estar más presente. La estrategia, bueno, que desde ONU Mujeres la principal siempre es fortalecer primero los ministerios, ¿no? Que los ministerios tengan, fortalecerlo, que no, como ha pasado en Chile, que ya no es, bueno, está el CERNAM, pero ya no tiene, está el ministerio, ¿no? Que tiene fortalecer los mecanismos nacionales de la mujer en todos los países de América Latina y el Caribe, para que se puedan desde ahí generar varias políticas que tengan que ver con el tema de mujer y trabajo. Senadora, el rol del Ministerio de la Mujer, a su juicio, en este momento. Yo lo veo súper de capa caída, honestamente, porque yo era diputada, no era diputada todavía, no era diputada, pero cuando la Cámara de Diputados votó, yo era concejal, y en general, y muchos votaron en contra de la creación del CERNAM, pero yo públicamente recuerdo haberlo apoyado, porque yo sí creo que tiene que haber un ministerio a cargo de las mujeres. Quedó como servicio, ¿no? Y después, posteriormente, se convirtió en un ministerio con toda la potestad y autonomía. Hace muy poco, además. Hace poco tiempo, pocos años. Y creo que el CERNAM sí ha tenido un rol de darle visibilidad a las problemáticas de la mujer, tiene casas de acogida, en mi región tenemos casas de acogida del CERNAM, o sea, tiene un papel relevante, yo no minimizo para nada el rol del CERNAM, pero echo de menos un CERNAM mucho más proactivo en materia laboral. Yo creo que los temas de derecho laboral de la mujer, acceso al trabajo, flexibilidad para poder tener el teletrabajo, el trabajo a distancia, esto que hablábamos de entrar antes o retirarse, todas estas cosas yo echo de menos el CERNAM. Creo que el CERNAM lamentablemente ha estado como muy de capa caída, muy callado, digamos, hace un tiempo largo. Y la ministra es una de las mejores evaluadas, además, en las encuestas. Es que siempre las ministras del CERNAM son bien evaluadas, sea quien sea, el gobierno del presidente Piñera, también la ministra del CERNAM era la ministra mejor evaluada. Yo creo que la gente en general asume un buen trabajo de lo que el Ministerio de la Mujer hace por la sociedad. A eso me refiero, o sea, por eso te digo, yo soy y trabajo codo a codo con el CERNAM, yo nunca he tenido problemas con el CERNAM, yo valoro y me da lo mismo con qué gobierno sea, hemos hecho siempre cosas con el CERNAM, pero sí creo de que yo echo de menos ahí en esa área, sobre todo en nuestro país, que después de la tributaria hemos tenido un problema de conducción económica fuerte, más todos los problemas externos. Creo que ahí ha faltado hincarle el diente a todo lo que es el acceso a la mujer al trabajo. A mí me gustaría agregar también que un diagnóstico que también tenemos, no solamente con Chile, es que necesitamos entregar los recursos adecuados. Y acá, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de las áreas de eliminación de la violencia contra las mujeres. Vemos también muchas veces en América Latina que existen a veces buenas leyes, pero en la implementación no hay recursos para eso. Y también pasa lo mismo también cuando vemos a nivel de la institución, ¿no? De los ministerios. A veces se les dotan y puede haber en el papel un programa bastante ambicioso,
pero también necesitamos fortalecerlo económicamente. Y acá hay que trabajar también con el tema de presupuestos también que se destinan a los distintos programas. Bueno, para terminar, no puedo dejar de preguntarles por la polémica de estos últimos tiempos que ya la senadora les esbozaba, que fue este regalo de Roberto Fantuzzi de Asexma al ministro de Economía, como para no me acuerdo si reactivar la economía o mejorar la productividad, claro, esta muñeca inflable. María Inés, a su juicio, ¿en qué empaña o en qué afecta todo lo que nosotros estamos viendo en relación a las mujeres y el empresariado también? Ya hablábamos un poco del mercado del trabajo, pero si nos ponemos a pensar, la presencia de mujeres, por ejemplo, en ICARE, en los foros de empresarios es mínima. Sí. Recuerdo, no sé si el 17%, no alcanza un nivel superior. Por lo tanto, la imagen que da el empresariado hacia la mujer con esto, a su juicio. Bueno, el tema preocupante porque por una parte también desde Naciones Unidas, desde ONU Mujeres, también nosotros tenemos una agenda de desarrollo sostenible de aquí al 2030 y una de las metas es que contemos con más cantidad de mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisión. Tengamos más cantidad de mujeres que puedan acceder a recursos económicos y financieros y así y otras metas. Para estimular la economía, lo que necesitamos es tener más mujeres en puestos de toma de decisión y liderazgo. Entonces, es preocupante porque se vea que un mensaje utilizando, ¿cierto?, un regalo sexista, ¿cierto?, donde hay señales equívocas y hay un mensaje que es bastante errado de para dónde tenemos que ir avanzando. Estamos generando datos dando cuenta qué es lo que significa incorporar a las mujeres en las empresas y qué impacto tiene eso en la productividad. Entonces, la pregunta es también ahora qué vamos a hacer en el fondo para tener más mujeres, para aumentar ese porcentaje que es tan bajo de empleo de las mujeres y que eso se traduzca también en la productividad del país, ¿no? Senadora. Bueno, al margen de que yo he sido muy crítica y públicamente crítica de lo que sucedió, yo creo que se borra de un plumazo, no sacan nada la gente, los empresarios de Asexma a decir que quieren que más mujeres participen en el ámbito del trabajo cuando regalan a una mujer inflable con un parche en la boca y unos parchecitos acá abajo. No solamente es vulgar y de mal gusto, pero se resume en lo siguiente: hay una sola mujer miembro del directorio de Asexma, de apellido Pérez también, y fue la única que votó por aceptar la renuncia del señor Fantuzzi. Pero al parecer su voto no tiene relevancia. Y su voto no tiene relevancia, tiene derecho a voz, y el resto, que son puros caballeros, el resto de los caballeros de Asexma, ellos plantean de que fue suficiente con la disculpa pública que Roberto Fantuzzi hizo y por lo tanto no le aceptaron la renuncia. Mira, más allá de eso, que nosotros no tenemos ninguna atribución para pedir la renuncia, yo creo que va a costar que ellos recuperen la buena imagen que puede tener Asexma, porque esta cosa, una imagen vale más que 1000 palabras. La sonrisa ingenua del ministro de Economía, lamentable, porque una persona pública, en este caso el ministro de Economía, el señor Vitrán, que también estaba ahí, más los candidatos presidenciales que estaban atrás, una persona pública debe saber actuar frente a situaciones como esta. O te cruzas de brazos o te marginas de la foto, pero aparecer con estas sonrisas picaronas, cómplices, yo creo que les hizo daño a todos, pero bueno, es un episodio que ya pasó. Ojalá que no se vuelva. Estas cosas sacan lecciones. Yo dudo y dificulto que se vuelva a repetir una situación como esta, ¿eh? Y eso es bueno para el país porque este tipo de situaciones se van terminando, se van cortando, pero obviamente fuimos portada en el diario sí, El País, en el The Guardian en Inglaterra, y para aquellos que creen o insisten en que ha habido un nivel de exageración de parte de las mujeres, yo creo que no es ningún nivel de exageración. A muchas mujeres nos ha costado mucho tiempo sacar adelante, poner arriba de la mesa temas que antes eran considerados solo de la mujer o de la familia o problemas privados, convertirlos en temas de sociedad, y quienes hemos sido además promotoras, impulsoras o autoras de estos proyectos de ley ha sido muy duro. Y por lo tanto yo creo de que al final, raya para la suma, todas estas cosas al final son buenas porque la condena social que hubo de hombres y mujeres en nuestra sociedad fue muy fuerte. Fue un debate amplio además, en cada casa, en cada lugar de trabajo, a lo mejor las mujeres no se sienten tan cómodas siendo mujer, multipropósito, mamá, y quizás el tema también va a servir para que pongan sobre la mesa sus propias problemáticas y ojalá salir adelante, porque si entre las mujeres no nos apoyamos, es difícil, ya lo vemos, ¿no?, con estadísticas, esto no es una opinión personal,
Si las mujeres no nos apoyamos, estamos esperando, a ver, lo decíamos, en 81 años más vamos a tener igualdad de género y en 70 años más vamos a tener igualdad de salario. Así que piénselo usted en su casa, tanto si es hombre como si es mujer, si nuestros hijos y nuestros nietos merecen tener ese mundo, con tanta desigualdad. Nuestras hijas. Exacto, y con tantos problemas para, en el fondo, llevar adelante la lucha cuando es mujer y quiere trabajar y quiere estudiar y quiere ser mamá y no tener que estar optando. Muchísimas gracias a ambas. Sé que este tema da para muchísimos programas más, pero las vamos a invitar más adelante cuando se acerque ya este nuevo escenario político también acá con la ley de cuotas y también para hablar de proyectos de lactancia, por ejemplo, que usted también es impulsora. Es verdad. María Inés, muchísimas gracias por acompañarnos también. Bienvenida. Las puertas también de TV Senado para ONU Mujeres están abiertas. Gracias. Que les vaya muy bien a ambas. Muchas gracias. Y ustedes también, los invito a otro viernes aquí en TV Senado para que hablemos de algo aquí en Hablando de, temáticas como siempre importantes para ustedes y para la sociedad chilena. Que estén muy bien.